¿Estás pensando en pegar tú mismo el revestimiento de tu casa? Llámese cerámica, porcelanato o baldosa. ¿Y tienes estas dudas? ¿Mi cerámica se puede caer? ¿Mi porcelanato se puede desprender? ¿Me va a quedar bien pegado? Quédese en este video, vamos a resolver estas dudas. Hola a todos, mi nombre es Jorge Alirio Márquez del canal Yo Construyo y en este video les voy a enseñar lo que se tiene que tener en cuenta antes de y durante el proceso de pegar usted mismo su revestimiento, baldosa, cerámica o porcelanato. Vamos al video. Bien, entonces vamos a comenzar pues nuestro proceso. Recuerden que venimos de un video anterior, si no lo han visto, regrésese para verlo, porque para llegar a este punto de pegar cerámica ya tuvimos que haber pasado por el proceso o el video de solucionar la superficie, dejar la superficie perfectamente plana por su comodidad, para que pueda hacer un trabajo mucho más fácil. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cuáles serían nuestros siguientes pasos? El siguiente paso es determinar qué tipo de revestimiento vamos a pegar. ¿Vamos a pegar cerámica o vamos a pegar porcelanato? ¿Sí? Vamos a pegar porcelanato, ¿sí? O vamos a pegar cerámica, ¿sí? ¿Listo? Y por supuesto, ¿qué tamaño vamos a usar? ¿Por qué es importante determinar eso? Pues a ver, es importantísimo porque el pegamento para el porcelanato es diferente al pegamento de nuestra cerámica, ¿sí? Nuestra cerámica, su mayor componente, su mayor ingrediente es arcilla. La mezcla o el pegamento para pegar este tipo de elementos es un pegamento más económico. Nuestro porcelanato es un elemento de baja absorción, ¿sí? Y el pegamento que vamos a utilizar debe ser especializado para que se adhiera un poco más en esta superficie. ¿Listo? Esto es una superficie que casi no absorbe agua, mientras que la cerámica absorbe muchísimo. Si han visto mis videos, me van a ver mojando cerámicas, aplicándoles agua para humectarlas un poco porque absorben muchísima agua. ¿Listo? Entonces, mi pegamento para cerámica me sirve para pegar porcelanato y técnicamente no le va a servir. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el pegamento para cerámica no trae los ingredientes especializados para pegar un material un poquito más especializado como lo es el porcelanato. Si utilizo mi pegante de cerámica y pego porcelanato, ¿se puede caer? Va a tener grandes probabilidades de que eso ocurra. ¿Listo? Si lo vamos a pegar mi porcelanato en la pared con un pegante que no es el apropiado, tiene todas las posibilidades de que esa baldosa se despegue con mucha facilidad. El pegante para porcelanato es un pegante que tiene látex, que tiene unos ingredientes que son, a ver, en palabras más fáciles de entender, es un pegante más pegotudo, es un pegante que cuando toca la superficie inmediatamente se adhiere. ¿Listo? Con el pegante de porcelanato, ¿puedo pegar cerámica? ¿Que sería el proceso al revés? Sí, claro que sí. Es un pegamento mucho más especializado, va a servir para cerámica perfectamente, pero es un pegamento mucho más costoso. Entonces, determinamos cuál de los dos elementos vamos a utilizar. Vamos a poner en nuestra casa cerámica, que es donde predomina la arcilla, o porcelanato. Primero, con base a eso, vamos a determinar el tipo de pegamento que vamos a requerir. ¿Listo? Eso por asunto de costos, para que lo sepan. No es ir y véndame un pegamento y ya. No, tiene que saber qué revestimiento escogió para saber qué pegamento es el apropiado. Segundo paso, determinar las dimensiones de su pieza. El tamaño de su pieza, ¿sí? Eso es importantísimo
porque de esa manera determina el tamaño de esta herramienta. A ver si lo muestro acá. Que técnicamente para nosotros pues es una llana. Tiene unas cavidades que para nosotros les llamamos diente y vienen muy grandes o dientes muy pequeños, ¿sí? De acuerdo al tamaño de nuestra pieza, pues vamos a determinar con cuál diente. Eso determina la cantidad de pegamento que vamos a utilizar. Podemos manejar la pieza que acabamos de comprar. Eso técnicamente bien escrito, no tienen que hacer pues una investigación de campo grandísima. Es cuestión de mirar el empaque donde viene nuestra cerámica o porcelanato y ellos mismos le van a sugerir el tamaño de su herramienta, el tamaño de su llana, ¿sí? Pero me refiero al tamaño en la profundidad del diente, no el tamaño de la llana, no este tamaño, sino la profundidad del diente. ¿Listo? Porque esta zona es la que va a cargar nuestro pegamento sobre la superficie. Ya lo vamos a ver. Entonces, ahí ya tenemos dos cosas que tuvo que haber hecho. Determinar el tipo de revestimiento que va a pegar para determinar su respectivo pegamento y con base a eso, en la misma caja le va a decir qué tipo de herramienta voy a usar para esparcir mi pegamento. Ahí ya completamos los dos primeros pasos antes de llegar pues a la instalación. Ahora vamos a tener el pegamento, vamos a ver un tema con el pegamento para que tengan muy claro a la hora de la instalación, sea mucho más sencillo para ustedes. Es algo que es obligatorio que lo sepan para que su baldosa, cerámica o porcelanato, porque en diferentes lugares tiene diferentes nombres, no se vaya a despegar. Y eso tiene mucho que ver con el tipo de pegamento y la humedad que tenga este pegamento. Ya se los voy a mostrar. Bien, nuestro pegamento, por lo menos acá en Colombia, viene de color blanco y gris. Y ya es un polvo que lo único que tenemos que hacer es aplicar agua. ¿Listo? Ya es una mezcla en polvo. Es bastante polvoroso, de hecho hay que protegerse un poquito para poder realizar la mezcla. Esto es lo que va a ser nuestro pegamento. Es muy similar sea al de cerámica o porcelanato. No tiene diferencia más que cuando se realiza la mezcla. Sí se nota perfectamente que el ingrediente es muy diferente, el resultado es muy diferente. Y esto es lo que conocemos como pegamento. ¿Listo? Lo único que tenemos que hacer con esto cuando lo conseguimos es técnicamente aplicar únicamente el agua que requiere para realizar la mezcla y tener la consistencia deseada para poder pegar nuestra cerámica o nuestro porcelanato y realizar nuestros cordones. Ya lo vamos a ver el tema con nuestra llana, que básicamente pues de lo que se trata es de esparcir en mojado y lograr unos carriles para asentar nuestra pieza. Se me ocurre que podemos hacer un ejercicio en seco. Básicamente el objetivo de nuestra llana y de nuestro diente es esparcir nuestra pega cuando ya está mojada para poner el pegamento exacto que permiten estas ranuras que están acá. Nosotros le llamamos diente. Esparce exactamente lo que está acá y lo que hacemos es, al apoyar nuestra herramienta, al apoyarla, lo que hacemos es que todo el tiempo vamos a estar apoyados perfectamente contra nuestra superficie, ¿sí? No vamos a levantarla de vez en cuando para un lado, para el otro, no, todo el tiempo va a estar apoyado con una inclinación que nos permita sujetar y realizar el arrastre del material, ¿sí?
Eso en seco, ¿sí? Todo este tipo de cordones lo que hace es, donde está la pega y donde está vacío, cuando nuestra pieza aprieta, donde está nuestro pegamento se esparce hacia los lados para llenar los espacios vacíos. Y básicamente la idea es que cuando usted ponga su pieza, que bien se nota, ahorita lo vamos a hacer en húmedo, los cordones van a bajar un poco. Mire que acá no esparcí bien, asentó perfectamente acá, pero mire que acá no hizo nada. ¿Por qué? Porque dejé este último pedazo con mucho pegamento. Entonces es importante que todos nuestros cordones se distribuyan uniformemente. Si para eso tenemos que pasar 2 veces nuestra herramienta, se pasa. De eso se trata este trabajo. Entonces, generamos todos nuestros carriles y mi cerámica, cuando solamente con soltarla, vieron que todo se aplastó lo suficiente. Aquí, bueno, obviamente es un polvo y está seco, no sé, me quedó un pequeño espacio vacío, pero en general toda la pieza tiene muy buenos cordones de apoyo, ¿sí? Que esa es la idea, que la pieza esté muy bien apoyada. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo cuando la pieza queda sin esos apoyos. Aquí tenemos un poquito sin apoyos. No es necesario que la pieza esté 100% apoyada, no. Estos cordoncitos que están acá, que están vacíos, no va a haber problema porque tiene muchos cordones que sí están tocando la pieza y no la están sosteniendo perfectamente. Pero cuando estemos haciendo la práctica en mojado, si yo muevo un poco mi pieza, seguramente que voy a esparcir un poco más nuestra pega y vamos a tener un mejor resultado. Tenemos pequeños espacios vacíos, pero en general la mayoría de la pieza está perfectamente pegada. Es lo que buscamos que ocurra por debajo de nuestra pieza. Ya lo vamos a ver en húmedo, que se nota mucho mejor. Listo. Voy a hacer un ejemplo dejando espacios sin pegamento para que vean el inconveniente. Bien, aquí tengo una mejor ubicación de la cámara. Vamos a retirar nuestro material de prueba. Trabajar con estos vidrios acá en la parte pedagógica es excelente porque nos permite mostrar todos estos comportamientos, que es lo que nos genera ese miedo de saber por debajo nuestra pieza va a pegar o no va a pegar. Voy a esparcirlo con mi herramienta más grande. Eso con el objetivo de no tener que pasar 2 veces. Vamos a hacerlo de un solo paso. Nuestro diente es lo importante. El tamaño de la pieza nos mejora el rendimiento, sí, pero si lo hago con una más pequeña no va a haber inconveniente. Vamos a imaginarnos que en algunos puntos no nos quedó pegamento. Vamos a retirarlo. Y vamos a poner nuestro elemento de prueba para que vean lo que ocurre. ¿Ven? Nuestros cordones de pega se aplastan un poco, se desplazan hacia la zona vacía, pero si usted no deja un pegamento perfectamente esparcido, va a tener espacios grandísimos donde no va a haber pegamento. Entonces cuando usted golpee la pieza, va a sentir un sonido
coco, que ahí no hay nada. Dentro de mi procedimiento yo siempre muevo un poquito la pieza para esparcir un poco mejor el pegamento. Estos cordoncitos que quedan vacíos perfectamente normal dentro de la instalación. Lo que no puede quedar son estas áreas grandísimas sin pegamento, ¿sí? Y muchísimo menos las esquinas, ¿no? Hay que cuidar que si vamos a poner una cerámica, baldosa o porcelanato muy grande, debo aplicar pegamento en un espacio más grande para que esto me pase. ¿Listo? Aquí nos falta. Ahora vamos a ver en seco qué ocurre si le pongo pegamento de más en ciertas partes. Vamos a verlo. Bien, vamos a imaginarnos que pasamos nuestra herramienta, pero por alguna razón levantamos unos puntos y nos quedó más saturado de pegamento en algunos lados. ¿Sí? Vamos a suponer que cayó más pegamento ahí, por la razón que sea. Porque cuando desplazamos nuestra llana, levantamos un lado o el otro. Quiere decir que cuando me vine no hice el proceso de raspado correcto, sino que levanté una punta o levanté la otra y dejé pasar más material del estrictamente necesario. Entonces, cuando yo aplico mi pieza, lo que ocurre es que mi pieza queda suspendida donde está el exceso de material, pero en muchas partes no toca el pegamento, ¿sí? A veces las movemos mucho y tratamos de moverla, y lo que pasa es que nuestra pieza se genera inestable porque únicamente pega en los excesos, nunca toca el resto de la pieza. Eso no puede pasar, no nos puede quedar ni vacía la pieza, ni nos puede quedar con más pegamento del necesario. Por supuesto que por estar en este momento haciendo ejercicios en seco, no deja que la pieza mueva y baje estos elementos, pero muchos pegamentos cuando están mojados permiten bajarlos y los expulsa por los lados. Entonces ya vimos que ¿qué ocurre? Mire que la pieza queda suspendida, como que no. Miren los extremos, aquí ni siquiera toca. Aquí tocó porque seguramente se me fue un poquito más para allá. Aquí toca perfectamente en los círculos, absolutamente perfecto, ¿sí? Pero es una pieza que no queda pegada correctamente. Luego viene el problema de que si ponemos otra pieza, ya no nos va a funcionar de la mejor manera. Voy a tratar de repetir el mismo ejemplo en una superficie más grande para que se note mucho mejor. Entonces, como siempre, esparcimos ahí. Se notan un poquitico mejor los cordones porque es un vidrio. Entonces, a ver, si yo la pongo, ustedes van a ver cómo en el cordón aplasta perfectamente, pero no hubo el suficiente pegamento para que llenara perfectamente nuestras ranuras. ¿Eso a qué se debe? Bueno, si yo pongo mi herramienta muy acostada, lo que va a pasar es que pasa muy poco pegamento a través de nuestra abertura o de nuestro diente. Entonces todo el tiempo hay que ponerla a una inclinación, no vamos a decir que 90 grados, pero sí inclinamos levemente para que tengamos mejor control, para que podamos esparcir y nos quede un cordón apropiado. Básicamente en este momento
como es tan poquito el pegamento, si yo esparzo, llena, pero nos quedan espacios vacíos. Técnicamente eso no está mal. La idea es que no queden aberturas grandísimas vacías, porque tenemos espacios vacíos junto al cordón perfectamente lleno, ¿sí? Si yo ubico mi siguiente pieza, aquí puede haber mucho pegamento. Lo que va a pasar es que este empate acá debe ser totalmente liso. O sea, él debería no golpearse. Mire que trató de golpearse. Él debe pasar. Pero en esta punta dejé mucho pegamento en esta zona. Entonces no pasa. Estas son la serie de cosas que van a ocurrir por debajo de nuestro pegamento. ¿Listo? Vamos ahora sí entonces a hacer... bueno, les voy a hacer el ejemplo también lo que ocurre cuando pone demasiado pegamento en un lado y en el otro, para que vean las consecuencias de generar los empates. Voy a utilizar mi herramienta más pequeña, da igual con cuál lo haga, simple y sencillamente que hay que pasarla más veces, siempre con una inclinación. En el centro donde se acumula hay que retirar un poco. Listo. Si por alguna razón dejo de una manera desorganizada más pegamento en un lado que en el otro, ya vieron lo que pasó. Asienta ahí, pero no asienta en los extremos. Cuando yo pongo mi otra pieza puede que asiente perfectamente, pero vamos a tener un realce absurdo. Mire que incluso se mete por debajo la otra pieza. Mire. ¿Sí? Vamos a tener un tropezón impresionante. Vamos a tener un problema impresionante porque dejamos excesos de material. Entonces es importantísimo eso. Vamos ahora sí a mirar cómo funciona en mojado. Todo esto es una maravilla porque la idea es que a través de estos vidrios ustedes vean lo que ocurre por debajo de nuestra cerámica debido a nuestros errores de instalación, ¿sí? Sobre todo para una persona que quiere ser autoinstalador. Nosotros, digamos, como instaladores siempre estamos pendientes de muchas cosas, lo posible, no quiero hablar mal de nadie, pero supongamos que todo el mundo lo hacemos, de estar pendiente de que mi pieza quede con el mayor contacto posible, que si hay un espacio que no tiene contacto es porque muy cerca sí lo tiene. ¿Sí? Esto técnicamente no está mal. Rellenar al 100% tampoco está mal, pero no me permite que la pieza se mueva un poco para yo poder desarrollar mi trabajo. Vamos ahora sí a ver. Textura de mi pegamento. ¿Qué ocurre si lo pongo muy mojado o muy seco? Para que lo veamos ya como más en la realidad. Vamos a ver lo correspondiente a nuestro pegamento. ¿Listo? La idea es que nuestro pegamento no sea un pegamento líquido, no sea tan líquido, porque cuando yo lo muevo, él solito trata de bajarse, ¿sí? La idea es que no sea tan líquido, él solito se va cerrando, sobre todo
el pegamento para porcelanato tiene mucho movimiento. Entonces él solito se va a ir cerrando los canales y mi cerámica queda muy abajo. Tampoco la idea es poner un pegamento durísimo, porque es muy difícil de esparcir, porque no nos va a permitir, él como que se arrastra, como que no se deja, porque no tiene la suficiente trabajabilidad, ¿sí? Entonces, ni muy líquido ni muy aguado. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es un pegamento que tenga una cierta movimiento, mueve, no se desparrama, pero se mueve y nos permite desarrollar nuestros cordones lo mejor posible, sin deformarse, sin cerrarse en ellos solos. ¿Listo? Entonces, teniendo ya el pegamento apropiado, ¿qué es lo que ocurre? Si yo pongo mi pieza acá, casi no va a pegar. Si la pongo acá, se moja demasiado, pero mi pieza se aplasta hasta el piso. En este tengo, pega, se adhiere y se sostiene para yo mover mi pieza a donde yo lo requiera. Vamos entonces a hacer el ejercicio acá para que lo vean cómo se asientan las piezas con el pegamento apropiado. ¿Sí? Es una mezcla, no sé cómo explicarles, es algo así como una crema, pero no una crema muy líquida, algo que se sostiene pero tiene movimiento. ¿Sí? Él trata pues como de escurrirse, ¿sí? Pero no es una pelota de estas duras que cuando la volteo se cae. Y esto ya es un líquido que se cae solito. ¿Listo? Consistencias de pegamento. Ahora vamos entonces a la práctica. Hay algo muy importante aquí antes de pasar al siguiente tema. Nuestra superficie, nuestro sustrato, nuestro piso debe estar libre de polvo. Yo normalmente utilizo un rodillo, lo van a ver en mis videos, en donde humedezco levemente la superficie para eliminar el polvo. ¿Por qué? El polvo, vamos a suponer que esto sea el polvo, ¿sí? Que tenga un poquito de polvo la superficie y yo no haga mi trabajo de limpiar el polvo. Normalmente lo que va a pasar con esto, el polvo es el enemigo número uno en la construcción. Lo que va a pasar con esto es que cuando yo aplique mi pegamento y lo vaya a esparcir, él se va, no me pega, me patina, por partes se adhiere, pero por partes me queda vacío, porque se pega en este polvo y lo que hace es patinarse, me quedan espacios vacíos porque el polvo no permite la buena adherencia. Entonces una muy buena limpieza antes de realizar la aplicación y estar humedeciendo nuestro espacio, estar humedeciendo nuestra superficie. Bien, entonces lo primero es que humedecemos un poquito la superficie. Siempre que me vean haciendo esto, lo único que estoy aplicando es agua. Eso es absolutamente todo, no hay que hacer más nada. Con eso, aunque el agua ya se absorbió, la idea es que me limpie ese polvo que está ahí, ¿sí? La idea es que no puede tocarse humedad, debes verse y cada vez que lo requiera, cada 2, 3 piezas, mojar un poco, estar barriendo, estar quitando el polvo para poder realizar nuestra aplicación. Bien, entonces ahora vamos a aplicar nuestro pegamento.
Este procedimiento es algo que yo normalmente lo hago y es primero untar con mi cuchara o palustre, nosotros acá le decimos palustre, primero lo esparzo. Listo. Eso me asegura que cuando yo lo esparcí se pegó muy bien en la superficie. Dejo un excedente en esta zona para darle la forma con mi llana. Voy a hacerlo con la llana grande para hacerlo de un solo paso. Entonces, pongo mi llana contra el piso, no la pongo a 90 grados, pero sí la bajo un poco para que me permita maniobrar y raspo, ¿sí? En la grabación no se va a notar mucho. Voy a cambiar de opinión y lo voy a hacer con la pequeña. Ahí lo pueden ver, realicé mis cordones perfectamente. Ahora, sin demorarme mucho, porque estos pegamentos son muy sujetos a secarse relativamente rápido, vamos a poner nuestra pieza. Como siempre, estamos trabajando con elementos de vidrio para que ustedes vean lo que ocurre por la parte de arriba. Los podemos soltar suavemente, listo, y cuando realizamos nuestro movimiento, vamos a terminar de cerrar los cordones. ¿Qué pasaría? Si yo únicamente lo pongo ahí, ¿me funciona? Sí, porque si usted se da cuenta, tenemos nuestros cordones, están recibiendo la pieza. Pero podríamos moverlo suavemente. Y nos queda perfectamente lleno nuestra pieza. ¿Qué tanta presión le vamos a hacer? No necesito tomar toda mi fuerza y meter toda la fuerza, no es necesario. Básicamente lo único que necesitamos hacer es poner nuestras manos planas y moverlo suavemente. Eso es todo. Fíjese que la mayoría se llenó. No necesitamos hacer más. No requiero pues coger toda mi fuerza y ponérsela acá y mover. No, no es necesario, ¿sí? Tampoco necesito bajarlo tanto porque necesito que me quede espacio entre la pieza y el pegamento de aproximadamente 2 a tal vez 3 milímetros. Sí, le pongo su compañera, si le pongo su pieza compañera, entonces nuevamente lo mismo. Solamente la solté. Ahora solamente necesito moverla levemente y tocar estos puntos solamente muy suave hacia allá y hacia acá, hacia el lado donde están los cordones para que me cierre el cordón, y es muy importante aplicarla hacia el mismo lado para que el aire se desplace y salga, ¿sí? Entonces muy suavemente, muevo suavemente. Esto no requiere una fuerza extrema. Si le va a hacer una fuerza extrema, se la hace a todas las piezas. Listo. Siempre se confirma la unión entre las dos piezas. Debe quedar lo mejor posible, ¿sí? Tenemos acá una pieza que nos permite pasar. ¿Listo? Importantísimo. Entre una pieza y otra siempre debe haber una dilatación. Normalmente tratamos de darle, para eso son estos elementos, son unos dilatadores, son plásticos, se consiguen en todo lado, vienen de 1, 2, 3 milímetros y hasta más, y la idea es ponerlo entre las dos piezas, ¿sí? Que entre, hay que separarlas un poco y se ponen entre las dos piezas. Como instaladores, autoinstaladores, es importantísimo dejar obligatoriamente esta dilatación para que sus pisos,
cuando se dilate el material y crezca, no se choquen y se levanten, no se nos levante la pieza. ¿Listo? Importantísimo esta dilatación. Hay unas herramientas de instalación que ayudan a nivelar estas dos piezas, ¿sí? Que son niveladores perfectamente, donde usted puede introducirlo por la mitad, lo gira y aprieta, y lo que está consiguiendo es que las dos piezas queden absolutamente perfectas. Entonces, normalmente lo hago sobre todo en las puntas. Ahí está. Y perfectamente mi pieza queda perfecta. Listo. Nótese. Entonces lo que ocurre, a ver, lo voy a acercar un poquito más para que lo podamos ver más de cerca. Nótese entonces lo que ocurre. Vamos a girarnos por todo lado para que lo noten. Cómo nuestra pieza quedan estos renglones, ¿sí? En parte sella completamente, pero es completamente normal dentro de la instalación, ¿sí? Si yo me dedico a mover la pieza completamente, puedo cerrar todas estas líneas. No es necesario. ¿Cuál es la idea? La idea es que por la parte de abajo me quede algún espacio en donde, por si necesito mover un poquito la pieza, pues simplemente ajusto, fíjese, ajusto, mire cómo brota el material. Si oprimo demasiado y lo que hago de pronto es, mire, cómo el material sale, y lo que hago es pegar la pieza muchísimo al piso. Entonces ya no cabe nada más por debajo, mire. A ver acá, mire. Ya no me cabe nada más por debajo. Y no es la idea, no es la idea de pegar la pieza al máximo. Mire que le borré completamente todas las líneas. Obviamente cuando ustedes están pegando su piso no lo van a ver. Pero la idea es que la fuerza que utilicen en una pieza, al moverla muy suavemente, van a hacer lo mismo en todas, y estos empates deben quedar perfectamente alineados o lo más cercano posible para que su trabajo sea muy satisfactorio. Listo. Vamos a ver qué pasa entonces cuando vamos a ver qué pasa cuando muevo mal mi herramienta, que es mi llana, y dejo más pegamento acá, dejo menos pegamento allá, que es lo que no se debe hacer. Listo. Entonces vamos otra vez al ejemplo. Bien, nótese cómo esparcí primero, luego mi llana. Voy a hacer movimientos irregulares para dejar mucha mezcla o mucho mortero en unas partes y muy poco en otros. Mucho mortero en unos lados, mucho en otras partes casi no hay. Vamos a ver qué ocurre cuando se hace ese tipo de procesos que son incorrectos completamente. Siempre nuestra herramienta debe estar tocando el piso y produciendo un sonido de cuando está rastrillando o pegándose contra el piso. Vamos entonces con nuestra primera pieza de prueba. Solamente la soltamos ahí suavemente. Eso es todo. Como se dan cuenta, pegan unos lados. Vamos a acercar un poquito más la cámara. Mire cómo tocó en unos lados, en el otro no. Y si yo la muevo un poco, puedo hacer que ese sobrante se vaya. Pero entonces necesito aplicar mucha más fuerza. Y ahí lo moví, pero por ejemplo, por tener esa irregularidad, quedan cámaras de aire que no son favorables, porque la idea es que el aire salga. Quedan espacios muy grandes en donde no hizo contacto. Me queda un espacio supremamente grande en donde no hay contacto, y rebosa una buena cantidad en este lado. Ahí es importante siempre, cuando rebosa demasiado, retirar el exceso, retirarlo,
no importa que ese pedazo quede vacío porque cuando aplasto se va a llenar. Vamos con nuestra segunda pieza. Entonces, aplasto, suelto. Mire la cantidad de mortero que hay en esta zona, ¿sí? En esta zona hay muchísimo. Y por más, a ver, si lo aprieto mucho, logro, mire, ve lo que ocurre. Por la cantidad de mortero que hay en esta zona, toco acá, pero bajo ninguna circunstancia toco esta punta ni toco esta. Esto es lo que no debe pasar por debajo de sus cerámicas, y todo se soluciona con una técnica desde el principio. Entonces fíjese, mucho mortero en unos lados, muchos espacios vacíos en otros, espacios muy grandes. No importa espacios pequeños porque están alrededor llenos. Pero por ejemplo, un espacio tan grande como esto, si acá me cae un elemento, se va a romper esta pieza. La esquina me quedó un poquito vacía. La siguiente pieza todavía quedó peor. Mucho mortero a este lado en las esquinas. Ni siquiera tocó la pieza. Ni siquiera la está tocando. Bueno, por debajo no se ve. Pero por arriba se ve perfecto. Ni siquiera está tocando esta zona. Ni siquiera está tocando toda esta zona no la está tocando. ¿Sí? Esto es lo que se debe evitar completamente. ¿Sí? Puede que estos empates estén perfectos y que yo le ponga mi dilatador, porque recuerden que nunca se puede poner pegado una contra la otra, pero aún así aquí hay demasiado pegamento que rebosó, aquí no me llenó, lo cual es gravísimo, y toda esta zona no llenó. Eso son los errores de instalación que no le pueden ocurrir. Esto usted no lo va a ver cuando usted está instalando piezas, porque usted va a instalar un elemento de estos. Usted por debajo, usted no va a ver qué ocurre. Pero todo esto usted lo soluciona con un piso y una técnica adecuada que le solucione estos elementos. ¿Sí? Que le solucione esto. Cuando se pega una pared, estos elementos pueden ser irrelevantes. Pero en un piso, cuando usted pone su peso acá, su pie, se le cae algo en esta parte, se va a romper. Aquí se rompe. Acá se rompe. Acá es mucho espacio vacío y se va a romper. Acá hay un espacio muy grande vacío. Estos espacios vacíos son aceptables porque está apoyado al lado y lado por todo el elemento. ¿Listo? Entonces, todo se soluciona con una buena técnica. Todo se soluciona desde el principio manejando esto. Así que lo primero que debe hacer es practicar a realizar estos cordones. Vamos a realizarlo nuevamente de esta manera correcta para terminar con unas conclusiones. Cada vez que usted requiere levantar una pieza con su misma cuchara, con su mismo palustre, nosotros en Colombia le decimos palustre, es simplemente introducirlo por debajo un poco y realizar una palanca. Introducirlo por debajo y hacia arriba. Fíjese cómo la pieza no tocó acá. Fíjese que en esta zona no se tocó, en esta zona tampoco tocó, muchos espacios sin pega. Eso es lo que no puede pasar. Listo. Todas estas zonas sin pega no puede pasar. Mire toda esta área sin contacto. No puede ocurrir eso. Acá cuando me veo en la obligación de levantar una pieza, este pegamento ya ha perdido algo de humedad. Ya está un poquito más duro. Es casi que indispensable aplicarle una pequeñísima cantidad de agua, volverlo a mover, porque ya perdió su humedad. Se la absorbió nuestra superficie.
Listo. Bien, entonces volvemos nuevamente. Recuerden, nuestro elemento siempre está tocando la superficie y siempre está produciendo un sonido de estar rastrillando o haciendo el contacto con la superficie. Escuchen. Todo el tiempo está haciendo ese contacto, ¿sí? A mí en lo personal me gusta mucho más las llanas que tienen el mango de esta manera porque me permite hacer una fuerza más uniforme. No me gusta, pero es a medida personal. Luego vamos a mirar las herramientas. No me gusta, por ejemplo, estos elementos porque el mango es flotante. Entonces en muchas ocasiones toco más esta punta que esta. Se me logra levantar un poquito esta porque la fuerza como que se dirige más hacia esa punta y no a esta. Pero sea la que ustedes usen, siempre con una mano, con las dos manos, siempre van a hacer el movimiento de estar siempre apoyados y siempre escuchando el sonido que los deja tranquilos, que están haciendo una película de pegamento exactamente igual en toda la superficie, ¿sí? Hay momentos con esta pequeñita, me ven que la tomo desde acá y me paso hacia allá y luego hago el otro pedazo, pero una buena superficie volvió y pasó para este lado para no dejar más grueso esta zona, ¿sí? Entonces no quiere decir que tengo que ubicar mi llana bien donde la dejé porque se me puede rebosar pegamento para este lado. Entonces corrámonos un poquito y si vemos que hay una parte donde se pasó pegamento, con el dedo, con el palustre, retirémoslo, retiremos el exceso. ¿Listo? Vamos entonces nuevamente a esparcir para que vuelvan a ver. Lo esparzo primero en el piso, como untando una, ¿qué le digo yo? Como untando una mayonesa, primero la unta, deja una capa gruesa al principio, en la mitad un poquito grueso, para que nuestra llana le dé la forma final, escuchando el sonido. Pasamos para el siguiente lado. No necesariamente tengo que coger este pedacito, me puedo correr un poquito más hacia allá. Listo. Eso sería. Volvemos a aplicar nuevamente entonces nuestras piezas. ¿Qué ocurre por detrás de nuestra llana? Voy a comenzar a esparcir de allá para acá para que lo vean. Se va aumentando toda mi pega en esta zona. Mire, como se va haciendo un rollo, se va viniendo. Cuando yo note que se me termina la cantidad de pegamento acá, debo volver a aplicar un poquito. Listo. Vuelvo allá. Ahí está. A veces cuando paso 2 o 3 veces retiro un poquito más de la cuenta y perfectamente puedo hacer una pequeña muestra, una pequeñísima, porque al estar mojado ya se deja aplicar, se deja llenar. Listo. Aquí vamos a retirar un poquito acá y vamos a aplicar. Vamos a comenzar desde acá, suelto muy suavemente, ¿sí? Un pequeño movimiento para que esparza. Donde no le apliqué, recuerden lo que quité, miren las consecuencias. ¿Listo? Entonces, si le voy a aplicar con un poquito con la cuchara, debo aplicar el suficiente.
¿sí? O utilizar una llana un poquito más grande. También lo que ocurre es que el pegamento ya perdió un poquito de humedad. Entonces no me permite hacer eso. Volvemos a levantar. Listo. Vamos a aplicarlo completo con una herramienta un poquito más grande. Notes el rollo que se forma acá atrás. Cuando yo logro utilizar un elemento un poco más grande, voy a lograr unos cordones perfectos, ¿sí? Cuando logro unos cordones perfectos, entonces ubicamos nuestra pieza. Mire que nuestros cordones son muy bonitos, son homogéneos. Y colocamos nuestra pieza. Listo. Todas las piezas, todos los cordones la recibieron. Muevo suavemente, suavemente. No presionen, hacer una fuerza suave, suave. Ya está. ¿Quiere bajarlo un poquito más? Hágalo, no importa. Ya. Pero a todas hágales exactamente lo mismo. Debo limpiar un poquito el polvo para que ustedes lo noten muy bien el movimiento. Solamente medio la puse ahí. Entonces, movimiento. Si las líneas van hacia este lado, el movimiento es hacia el lado contrario para que se cierren nuestros espacios. Suavemente. Ya. Eso es todo. Arrimamos, arrimamos. Ponemos dilatadores, revisamos, acá está un poquito más alto, ustedes van adecuando un poquito la yema de los dedos y cuando tocan ustedes sienten que esta pieza está un poco más alta, la pueden bajar levemente, ¿sí? Aquí bajan levemente o utilizan elementos que les ayuden a tener un mejor resultado. Eso es. Mire el resultado tan simpático que tenemos. Solamente utilizando la técnica correcta, ¿sí? La técnica correcta es una superficie plana. La técnica correcta es una mezcla, un mortero con una cantidad de humedad suficiente. La técnica correcta es humedecer primero la superficie. La técnica es utilizar una llana con el diente adecuado para que haga estos carriles. Y dos, si la pueden utilizar un poquito más grande, la pueden utilizar. Y si tienen que pasarla 2 veces, tratan de que los cordones queden lo más bonito posible. De esa manera, con solamente poner su pieza arriba, solamente con ponerla arriba y moverla suavemente, estos son los resultados que vamos a obtener por debajo de toda pieza cerámica o porcelanato como este que tenemos aquí. Listo. Entonces no es tanto un acto de fe, es una técnica, es una superficie, es una herramienta, es un pegamento, es esparcirlo de la mejor manera y cuando usted ubica su pieza, ya tenemos este elemento acá. En algunas ocasiones, por algún motivo que no está nada mal, tenemos que golpear levemente nuestra pieza, ¿sí? Porque ocurre que nos quedó de pronto muy duro, que de pronto hay un terroncito de este pegamento que tal vez se endureció o no lo mojamos bien.
Entonces hay ocasiones en que necesitamos ayudarnos un poquito y golpear un poquito la pieza. Luego les voy a hablar de las herramientas. Pero este era el ejercicio que quería que vieran. Mire qué cosa tan bonita. Mire, pues sí, hay unas líneas, perfecto, no hay un problema porque tengamos esta pequeña línea, porque tenemos muchísimo más área de contacto de una manera organizada y sistemática, en donde quiere decir que la pieza, si usted suma todas las áreas de contacto, más del 90% de la pieza está haciendo contacto organizado con el pegamento. Ojo, no quiere decir que mi pieza quedó el 90% haciendo contacto, pero me quedó un espacio grande acá sin hacer, el 10% me quedó acumulado acá. No. El 10% o lo que no está haciendo contacto está organizado de tal manera que la pieza no va a correr un riesgo de romperse porque le faltó muchísimo pegamento en un solo punto, ¿sí? Y habrá zonas, por ejemplo acá se me pudo ir un poquito más de pegamento, por ejemplo. La pieza de pronto sin querer cuando puse la mano y hice el movimiento, la apreté demasiado. Pero sin embargo está perfectamente en estos bordes, está perfecto. Y es lo que buscamos. Cuando se convierte en autoinstalador tiene que dejar pasar ciertas cosas de medio milímetro, 1 milímetro, ¿sí? Porque este pegamento, digamos que lo retiramos, lo volvemos a mojar, se vuelve engorroso. Entonces fíjese que toda la práctica antes de llegar a hacer esto corresponde a formar estos carriles de una manera organizada. ¿Los carriles todos deben ir en una sola dirección? Sí, ya vamos a hacer una prueba dejándolo en otras direcciones. Bueno, mentiras, no tengo necesidad de hacer esa prueba. Eso ya se ha hecho muchísimo, está comprobado que si hacemos un desorden acá no va a permitir asentar bien la pieza. Todo debe ser en el mismo sentido. Esta pieza la hice en este sentido. ¿Puedo esta pieza hacer el cordón en el otro sentido? Sí, claro que la puede hacer. No hay ningún problema porque esta viene en este sentido y este va en el sentido contrario. Cuando usted la mueva va a permitir la salida del aire. Pero es muy engorroso, o sea, lo mejor es pone su herramienta y barre hacia un solo lado. ¿Sí? Listo. Vamos a mirar entonces lo relacionado a pego o unto mi pegamento en los dos lados. Vamos a mirarlo. Nótese cómo de alguna manera tal vez tenía alguna basurita o algo. Este diente quedó sin pegamento. Es preferible volverlo a hacer. Volvió y lo hizo. Quiere decir que mi diente, mi llana, tiene algo atrancado en sus dientes. Ya. Mire lo que era. Mire. Había dejado esta basurita y era lo que no me estaba impidiendo hacer un cordón apropiado, mire. Tenía una pequeña basurita, mire. Que era la misma crucetica que estaba usando. Listo. Supongo que todos habrán visto el tema de ¿será necesario aplicar pegamento en los dos lados? ¿Es necesario aplicar allá y aplicar acá? La respuesta muy fácil es para eso. Si nuestro diente es lo suficientemente grande, no necesitamos aplicar en los dos lados. Pero lo mejor es sí aplicar. Supongamos que vamos a pegar porcelanato.
El porcelanato tiene unas cavidades, estos cuadros son un poquito más hondos. Si yo lo pego así nomás, no se me ve, puede que no me quede lleno todo este elemento. Entonces en estas piezas lo mejor es con una llana lisa llenar este elemento antes de ponerlo acá, ¿sí? Digamos que lo ideal es como untarla. Esta vez sí es, haga de cuenta, untando una mantequilla que quede lo más lleno posible, sin excesos. Llenar todas esas cavidades antes de poner la pieza, ¿sí? ¿Eso para qué nos sirve? Eso nos sirve para que, mire, si yo lo raspo, queda lleno la parte de abajo y ya voy a tener una superficie más fácil de hacer contacto. Cuando lo unto en los dos lados y lo voy a mover, el contacto es más suave, ¿sí? Si yo lo suelto y hago el pequeño movimiento, con toda seguridad generé lo que iba a generar en la parte de abajo. O sea, si yo cojo mi vidrio a manera de ejemplo y lo unto, lo que pasa es que el vidrio no es tan fácil, ¿cierto? No me permite a manera de ejemplo. Pero básicamente es eso. Si yo le aplico más pegamento, si se lo voy a aplicar al otro lado, debo aplicar muy bien aplicado y una capa muy delgada. ¿Listo? Porque no queremos generar espacios vacíos. Y todo lo que queremos siempre es soltar nuestra pieza. Me podrían preguntar, bueno, ¿y si solamente la suelto será más que suficiente? Pues como autoinstalador le diría que sí. Sí sería más que suficiente. Si la otra pieza la suelta más duro, va a bajar un poquito más. Entonces, yo en lo personal sí le diría a usted, señor, dama, caballero, muévala suavemente para que llene estos espacios y baje un poquito, ¿sí? Para que el pegamento se esparza de una manera mejor y obliga el aire a salir. Aquí no les puedo mostrar el sonido, pero un pequeño movimiento, vuelvo y les explico. Si la pieza es muy grande, mano abierta, muy suave y muy suave el movimiento. Una, dos veces. Necesito presionar un poquito en un lado. Si yo tengo ese suave movimiento, eso me permite que mi pieza ya está pegada. No va a tener problema ni en pared ni en piso. Siga los pasos, no va a tener absolutamente ningún problema. Desde el pegamento, la superficie, la manera de ponerla, sus manos moviéndola suavemente dos veces para allá y para acá. Mire cómo se cierra toda nuestra línea y nos queda una instalación espectacular. Listo, mire la belleza de cordones pues que se forman. Mire la belleza de instalación. Y esto es lo que pasa por debajo de una pieza de cerámica o porcelanato. Para algunas personas debe estar totalmente lleno. Bueno, la norma técnica no lo exige tanto, pero en la práctica, cuando tenemos que demoler, yo personalmente tengo que demoler mucho. Y siempre que arranco todas estas piezas, primero están muy bien sujetas. Y siempre, en el 90 y pico %, tengo estos cordoncitos. Y son piezas muy antiguas que están ahí pegadas, entonces no tiene problema que lo tenga. Le hago mucho más, pues lo que voy a hacer es bajar muchísimo más mi pieza, muchísimo más mi pegamento, llenarla por completo y tal vez tengo alguna basurita por acá debajo, alguna imperfección y la otra pieza ya no me va a coincidir. Listo. Entonces no es una obligación dejarlo así. Listo.
con que nos quede, a ver si aquí con cámara en mano lo puedo hacer, con que nos quede más o menos de esta manera es más que suficiente. Mire, ¿sí? Nos quedan unos cordones, le hice muy poca presión, ¿sí? Mire, me quedan unas cositas pues muy pequeñitas, ¿sí? Me queda, cuando la pongo a ras con el otro, me queda absolutamente, a ver, acá absolutamente igual. Es que con la cámara me queda muy difícil mostrarles este detalle acá, pero la idea es que acá quede muy igual, pero como le digo, pueden utilizar elementos como este, que básicamente lo que hace es, voy a aprovechar para mostrarlo desde acá, básicamente lo que hace es, él es como una especie de elementos, que la cámara no me enfoca aquí, en donde entra por las dos piezas, gira y lo que hace es atornillar la pieza para que me iguale los dos elementos. Listo. Bueno, espero que el video se entienda lo que ocurre por debajo de la baldosa. Baldosa, cerámica, porcelanato, como le quiera llamar. Aplicando una técnica, esto no se cae, tranquilos que esto no se les va a caer. Y esto es lo que ocurre por debajo de sus cerámicas cada vez que esto instala bajo una técnica correcta y un conocimiento correcto. Si este video te está siendo de utilidad, no dudes en suscribirte, activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subo un video. De esta manera llevaremos toda esta información a personas que, como usted, requieren mejorar sus hogares. Suscríbete. Bien, se los voy a mostrar entonces acá en la pizarra nuestra herramienta convencional, que es la principal que usamos para pegar nuestro revestimiento, que es nuestra llana. Cuando hablamos de nuestro diente es esto, esta cavidad que tiene acá y la altura y la cavidad, que normalmente utilizo para pisos de 12 milímetros a 15 milímetros. Básicamente lo que hacemos con este elemento es generar los cordones que les mostré. Y lo que quiero que vean en la pizarra es, tenemos nuestra superficie, pasamos nuestro elemento y nos va a generar unos cordones, unos cuadros que ya lo han visto o lo van a ver. Aquí lo exageré para que se note perfectamente. Y tenemos nuestra pieza que vamos a poner, la que vamos a sentar. Esto tenemos 12 milímetros, en promedio 12 milímetros. Que lo que hace es que lo que ocurre cuando hacemos el aplastamiento es que los cordones de pega bajan para llenar los espacios vacíos. Y si oprimimos suavemente, lo que pasa es que rellenamos la parte de arriba disminuye la distancia, ya no serán 12 milímetros, probablemente sean tal vez 8 milímetros. Si apretamos un poco más, que sería lo normal, porque el solo pegamento se va a bajar, el solo pegamento tiende a bajarse. Si hacemos la presión y lo bajamos un poco, entonces lo que vamos a obtener es un mayor aplastamiento y obtendríamos
un espesor de pega después de haber aplastado nuestra pieza de en promedio, tal vez unos 4 a 5 milímetros. Y nuestra pieza obviamente va a quedar en este punto. Listo. Eso es lo que les explico, que si presionan la pieza, si tenemos un diente de nuestra llana, si tenemos un diente de 12 milímetros, cuando ponemos nuestra pieza y aplastamos, nos vamos a quedar con un espesor de pegamento de 4 o 5 milímetros, porque rellenó nuestro diente cuando bajó. Este es nuestro cordón de pegamento, todo esto es pegamento, todo esto es pegamento. Cuando nuestra pieza acá arriba generó la presión, entonces todo esto lo va a compactar y lo va a aplastar hacia los lados. Y ya no vamos a tener los 12 milímetros iniciales porque va a llenar los espacios y vamos a tener 4 o 5. Eso era lo que les quería mostrar acá en la pizarra. Esto es el comportamiento con pegamento cerámico, ¿sí? Que en el video pareciera ser cemento por su color, pero no, viene de color gris y viene de color blanco. Entonces es pegamento cerámico que tiene unas cualidades y obviamente tiene una elasticidad que por él mismo tiende a asentarse. Listo, tengámoslo muy en cuenta para el caso del video. Continuamos. Bien, ya lo vieron. Esto es lo que ocurre cuando usted trata de instalar usted mismo su cerámica. Se da cuenta que es un procedimiento realmente sencillo, pero si tiene una técnica le va a ser todavía más fácil, ¿sí? No es algo pues absolutamente complejo, no es algo que sea pues que no todo el mundo lo pueda realizar, no, es algo muy simple, realmente es algo que se puede hacer, pero debe aplicar una metodología, debe aplicar unos conocimientos o los tiene que adquirir antes de tratar de realizar todo este tipo de cosas. Y por supuesto, llenarse pues de paciencia, porque tal vez las primeras piezas le va a ser un poco incómodo o requiera realizar una mesa de trabajo como esta, realizar unas pruebas para sentirse un poquito más tranquilo, para sentirse un poquito más confiado y aplicar este conocimiento, practicar en un lugar donde no va a tener problemas, solo va a desperdiciar un poquito de materiales y ahí sí aplicarlo a su proyecto. Creo que hasta aquí dejamos el video, ya se nos hizo bastante largo. Voy a mostrarles cuando usted quiere ser autoinstalador la cantidad de herramientas que debería disponer para esto, que no quiere decir que las tenga que comprar. Básicamente puede ir a un lugar de alquiler y alquilar algunas herramientas y con eso va a desarrollar un muy buen trabajo. Espero que les sirva, que les sea de utilidad. Suscríbanse a mi canal, Yo Construyo, me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook, TikTok y me encuentran como Yo Construyo. Hasta la próxima.